Ahora, Hello, Chaim. hola Gilad, hola Jaim, hola, ¿cómo están? Hoy tenemos la lección número 8, ¿qué significa ser judío? Basados en el libro de Como un manojo de caña, donde la garantía mutua es la base del libro. Hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y están todavía invitados a agregar preguntas aquí en el chat. Sí. Y antes de que comencemos, nos gustaría hacer un pequeño resumen de la última lección. Hablamos de cómo se unen los judíos a través del mundo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito más en general de cómo las gentes empiezan a reunir, el papel de los judíos en el antisemitismo. Vamos de regreso al inicio. Y lo que llevamos hasta ahora. Tenemos este señor Abraham que vive en Babilonia, o bueno, afuera de Mesopotamia, y él hablaba de esto, del pueblo, de lo que tan desatisfecho estaba y lo que él sentía y de cómo él estaba cambiando. Estaba muy bien, su papá era un líder espiritual en su pueblo, y comienza a hacerse preguntas, Abraham, y descubre que solo hay una fuerza, un poder para esta realidad, ese poder que les da todo, y descubre que es un poder de otorgamiento y que hay solo un elemento que falta en el mundo, que el mundo está recibiendo en lugar de estar dando, y empieza a explicar que esa especie, ese sazón que nos falta, ese elemento que nos falta es solo a través de la unidad. Y lo que hace que crea este desbalance. Y la gente lo comienza a escuchar. Y otros no, por supuesto. Y su padre está en desacuerdo con él. Así es que su padre y el rey Nimrod tienen una disputa. Y él termina yéndose de la ciudad. Pero a donde quiera que fuera, él explica que aprendió, él y su esposa Sara, y reúnen más y más estudiantes, se convierten en un grupo y terminan en la tierra de Canaán, donde tienen hijos, donde el grupo crece, y lo que llegó a ser lo que ahora conocemos como el pueblo de Israel. La gente de Israel también experimenta altas y bajas como resultado de la intensificación del ego, de este deseo de recibir, pero siempre lo tratan de balancear con este deseo de otorgar a través de la unidad. Y van a través de estos desarrollos con otras historias también como la de Hamán y Esther, y
Eventualmente quedan muy pocos en la tierra de Israel y son perseguidos porque no pueden realmente unirse. Estamos hablando de la historia de 1500 años que no se ha practicado la unidad a través de puros obstáculos y egoísmo. Estaba muy arraigado, enraizado este trato de unidad y no saben cómo implementarlo. Ya no saben cómo implementarlo no más porque ya no lo pueden usar porque lo tienen muy cubierto, pero ahí lo tienen ahí dentro, durmiendo, como un durmiente. Pero porque no están unidos, ellos pierden la tierra y son dispersados a través de todo el mundo y empiezan a andar por aquí por allá a través de 2000 años, más o menos. A donde quiera que vayan, tratan de, siembran semillas y algo de entendimiento, que la unidad es buena. No solo eso, las religiones. Ramas de religiones que se originaron a través del judaísmo, la cristianidad y posteriormente el islam. Esas dos religiones heredan la llave del concepto. Una es ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo interpretan diferente, por supuesto. Tenemos preguntas acerca de eso. Sí, es cierto que lo interpretan diferente, pero realmente tienen este concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro es que solo hay una fuerza, un Dios. Esto es muy importante, porque eso prepara al mundo para entender que tú solo necesitas buscar por esa fuerza para todos tus problemas, para resolver todos tus problemas y para enfocarte en esa fuerza, que no te tienes que poner enfocar en el sol y en la luna, sino solo en el creador, en la fuerza creadora, perdón. The way toward it. I'm not sure if it's explained this way, but at least there's this. No solo esta forma, sino cuando menos ese entendimiento que a través del contacto con esa fuerza es es implementar el entendimiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es muy importante, comenzando desde el Renacimiento, desde los 1800, hay un cabalista llamado Isaac Luria, el Ari, el cual comienza a hablar de abrir el conocimiento de la Kabbalah para todo el mundo y que el mundo ya comienza a estar más listo. ¿Y cómo se va abriendo este conocimiento, este entendimiento de la realidad? Otro punto que se me había olvidado mencionar, del tiempo que Israel empieza a perder su habilidad de unidad, y la única manera de mantener esta unidad es a través de los cabalistas en ocultamiento. Para el tiempo de que la gente se prepara, y que mientras se preparan desde el inicio del Renacimiento ya estaban listos. Así es que entre más retrasados estemos, es más difícil, o más
más fuera de lugar vamos a estar, y sobre todo los judíos. Desde el inicio del siglo XX, los cabelistas empiezan a predecir las catástrofes y todo lo que vamos a empezar a sufrir. Y todo esto es para que podamos revelar al Creador. Ahora es el tiempo de hacer nuestras obligaciones, y si no hacemos nuestras obligaciones y todo este antisemitismo va a subir, como los nazis y todo esto. Por supuesto que puede volver a surgir este holocausto, creo dijo. Y Baal Hasulam, Rab Ashlag, con su comentario del libro del Zohar, dice que como no hemos llegado a la unión del mundo, es más peligroso y más violento el antisemitismo. Y podemos estar esperando otro antisemitismo en países del Oriente, del Oeste. En algunas semanas vamos a sacar los escritos de la última generación, de lo que hablan abiertamente de los advierte de lo que va a suceder para estos países anglosajones y para estos los nazis, no nomás para ellos, sino de todos los países, pero lo señala ellos desde 1950, desde las bombas de hidrógeno y de la tercera posible guerra mundial. Él murió en 1984, 64 del 64, perdón, pero ya predijo todas estas cosas y que iba a suceder. Ese es donde estamos ahora, en el punto donde tenemos que volver a unirnos, en el punto donde estamos experimentando la entrada de estas profecías, por supuesto, ni siquiera cercanas de tan severas, de lo que pueden llegar a ser predecidas, pero la trayectoria es negativa, muy negativa. Así es que esto es lo que el doctor Michael Lightman, cuyo maestro fue el sucesor de Ashlag, Rab Ashlag, que es Baal Hasulam. El doctor Michael Lightman está muy inmerso, tiene todos los manuscritos directos de Baal Hasulam, está involucrado en todos sus escritos y lo entiende como nadie lo puede entender. Él está muy preocupado de lo que pasa en el mundo y a dónde va. Mucha gente está hablando de que vuelva el holocausto, de que vuelva a suceder, del antisemitismo que está sucediendo y la situación de ahora que está sucediendo en Europa, que cada vez empeora y cada vez más rápido, aún incluidos Estados Unidos. Y mucha gente está diciendo que está renaciendo es el renacimiento de la Tercera Guerra Mundial, y esto por supuesto que no son muy buenos tiempos. Aquí estamos de lo que sí podemos hacer, porque ahora sí tenemos con qué contamos, a empezar a distribuir este mensaje y hacer todo lo que podamos como judíos que somos. Así es que vamos a relacionarnos con todo esto
y vamos a tratar de entrar más profundo conforme vayamos. Gilad, ¿tenemos alguna pregunta o algún punto que quieras? Sí, hay algunos. Creo que te dejamos ir un poquito más allá y luego ya volvemos acá. Si quieren hacer, sí, de la lección, desde la lección número 6, que se hicieran talleres y que nos comentaran sus experiencias, y les vamos a leer aquí también, para leerlos aquí. Pero antes de que prosigamos, vamos a ver algunas diapositivas de las que preparamos. Todos vienen del capítulo número 8. Vámonos a la diapositiva número 1. Las primeras 3 van a ser acerca del tema de unidad, del alma y del alma y corazón de Israel. ¿Por qué? Porque quiero que vean que hay muchos sabios. Rabash hablan de la importancia de la unidad, de el corazón de Israel, la salvación de Israel, es la responsabilidad de Israel. Y vamos a leer la diapositiva número 1. Yehová Leib Ari Altar fue el que escribió esto. Se estableció en el monte Sinaí que los hijos de Israel se convirtieron en una nación. Es por esto que está escrito yo en singular, porque en la medida que la unidad está entre ellos, su santidad está presente a través de los hijos de Israel, cuando ellos entran en contacto con el Creador. Vamos a la diapositiva número 2. Este es del Rab David Salomón Erechus. A pesar de que los cuerpos de todo Israel están divididos, sus almas son una sola unidad en la raíz. Por eso Israel fue ordenado que se unieran los corazones, como está escrito, Israel acampó ahí, en el monte singular, de manera singular, ya saben, en hebreo. Lo que significa que lo que correspondía abajo quiere decir que ellos sí tenían unidad. O sea que si están unidos abajo, están unidos en el alma, arriba, y pueden llegar en contacto con el Creador. Puede sonar algo así. Estamos tratando de dar la importancia a la unidad, que es lo que ellos señalan aquí. Vamos al número 3. Este es del mismo libro del Zohar. Ustedes, los amigos que están aquí, como lo estuvieron antes, encariñados, de ahora en adelante no se aparten uno del otro, hasta que el Señor se reúna con ustedes y les declare la paz. Y por tu mérito habrá paz en el mundo, como está escrito, por el bien de mis hermanos y amigos voy a hablar, que la paz sea en ti. Así es que ven cómo la unidad es el centro, el núcleo de Israel, de nuestra vida social debería de ser, para que nosotros podamos ser capaces de construir un sistema sostenible de una sociedad feliz. Vamos entonces a las preguntas. Las puse en orden, así es que denme oportunidad de escoger una. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo podemos alcanzar? Algunas de las preguntas no son escritas, no fueron escritas por personas que hablan inglés, así es que voy a tratar de entenderlas. ¿Cómo es que en otras palabras, cómo los judíos tienen que unirse? Y para no fallar a su papel o a su rol. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar esta corrección. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es lo que estamos haciendo aquí.
¿Por qué estamos hablando con ustedes? Y la razón de que leí esto primero es porque me gustaría mucho enaltecer, poner en fuego tu corazón para que realmente pongas esa fuerza en esto y de primera mano, y que una vez que empecemos a tener ese sentimiento cálido, esa amistad de lo que realmente no se ha llegado a sentir antes, entonces vamos a empezar a saber de dónde viene esto. Van a poder ver de dónde viene y ver del sitio, realmente sentir y experimentar esto. Tratar de hacerlos con los que hablen, que se nos unan, porque van a llegar a tener, si se hace eso, se van a llegar a tener amistades y que nunca han llegado a tener así. ¿Por qué los judíos nunca han llegado a entender su papel? No, eso es muy buena. Básicamente el papel de los judíos es ser la servilleta blanca en la fiesta. Todo el mundo quiere tener éxito solos, o también tener éxito en compañías. Y en resumen, todo el mundo quiere ser el mejor y ser el centro de todo, tener éxito en eso y salirse con la suya. Y los judíos tenemos que venir aquí al mundo y decir, eso está bien, pero esto no va a funcionar. Miren alrededor tuyo, todo se está cayendo. Miren esta torre de Babilonia, se está cayendo y se está cayendo en pedazos. Pronto nos vamos a estar parando solo en una montaña de ladrillos. Eso es que se puedan estar parando. Así es que tenemos que cambiar ahora que podemos. Escuchen a Abraham. Nos está diciendo que nos unamos, que si no que mientras estemos unidos todo va a estar bien. No hay que perder nada, no hay que dar tu dinero, tus propiedades, ni tus ahorros, ni nada. Es solo cuestión de cómo nos tratamos los unos a los otros a partir de hoy. De hoy en adelante. No tenemos que cambiar nada en el pasado, pero tenemos que cambiar todo en el futuro, de cómo nos acercamos los unos a los otros. Ese es el papel de los judíos. Y es muy no placentero. Los judíos en sí son muy egoístas. Ahora, tal vez más que nadie más. Y hay una explicación, que entre lo más alto que subes, más alto bajas. Una vez que estuvieron los judíos unidos, estuvieron en unidad, lo más en desunidad pueden llegar. Es por eso que se les culpa de ser el principal causa de todos los problemas que hay en el mundo. Así es que es muy desplacentero decir que los judíos no es lo que el mundo quiere, decirles a los mundos, y que los judíos por sí mismos no lo quieren, porque son igual que el resto del mundo. Esto es el por qué se rehúsan de de reconocer su papel. No es algo inconsciente. Aquellos que realmente lo entienden tienen que empezar a golpear en este punto y a insistir en él hasta que realmente se vea que esta es la manera. Ustedes tienen que crear una vía de una fuerza de ida y venida,
porque esa dualidad se tiene que dar. Es por eso que hemos dado esos ejemplos tan hermosos de interconexión, de cómo se conectan todos en el mundo, cómo todo está conectado en el mundo, porque así es como nosotros sentimos como, por falta de esta conexión, todas las crisis y la presión está creciendo, y entre más la gente se sienten mal, va a haber más antisemitismo, porque inconscientemente se van a sentir que la solución existe, y que si ellos no tienen esa solución, van a atacar ese fuente de la solución, el que tiene la solución. Esa es la fuerza por la trayectoria negativa, ya que la trayectoria positiva es que tú le quieres dar el mensaje, y una vez que ellos empiecen a preguntar qué es lo que está pasando aquí, por qué está el mundo en contra de nosotros, aún peor que nunca antes, así es como ellos realmente van a ser capaces o estar disponibles para las respuestas, antes de que los desastres comiencen. Es por eso que estamos tratando de hacer todo, y esta es la única manera de hacer que los judíos realmente comiencen otra vez a entender de que ya sea por el lado negativo o del lado positivo, ¿no? Hasta que lo entiendan, va a ser uno o el otro. Vamos a empezar algo de ahí, a ver de lo que tenemos ahora, ¿sí? Esto se relaciona de lo que hablamos de hace unas semanas del taller, y Jim de Washington está preguntando, sin considerar los otros puntos en el corazón, de que si es judío de Israel, los judíos en Israel, en la diáspora. Gracias, es que no está Moshber, mucho mejor. Ok, le voy a empezar. Jim de Washington, sin considerar los otros puntos en el corazón que de los judíos de Israel, los judíos religiosos en Israel y la diáspora son no inclusivos, dicen que son un inaccesible herramienta para la unidad que viene como, disculpen, no entendí esa última parte. Que viene a ser como una herramienta para las otras naciones. Suena como que está tratando de diferenciar los judíos, sí, de los judíos en general. Está tratando de preguntar que el taller es para una cosa, pero que hay otras herramientas también, como para los judíos, Israel. Vamos a dividir la respuesta aquí. Primero, de los judíos ortodoxos. En este punto en el tiempo, no tiene significancia de realmente señalarlo. Yo sé que el doctor Lightman no se les acerca o se les dirige. Él habla a todo el mundo, les habla por internet, en vivo, cualquiera lo puede bajar o ver, y es gratis. Algunos judíos ortodoxos lo hacen, pero él no va a los ortodoxos, porque ellos tienen un método muy sólido de lo que ellos creen que tienen, de un método de vida, de un modo de vida. Está bien establecido que están viviendo de la misma manera en los últimos 2000 años, así es que ellos creen firmemente que esta es la manera correcta. Cuando tienes una situación como esa, realmente no tratas de tocar a la persona. Es lo mismo con los cristianos y los musulmanes. No los toquen. No toques a nadie que realmente está
muy duro con sus religiones. Puedes causar daños. Puedes invitarlos a hacer workshops, a talleres, perdón, porque no es amistoso, no, eso no puede dañar, pero cualquier palabra acerca de la fuente de esta idea de un taller y en unidad, en Israel, en Abraham y todo eso, yo realmente trataría de evitar eso. Necesitamos dejar a la gente religiosa. No es el tiempo ahora, ya que tenemos a mucha gente con quien tratar, muchos que no son ortodoxos judíos. ¿Por qué no están incluidos? Él dice que parece. Primero que nada, estoy tratando de decir que todos los judíos que tú conoces, o si tú eres judío, no todos los judíos son así. La mayoría de los judíos que no son ortodoxos son muy abiertos al mundo, quieren mezclarse con el mundo, son muy inclusivos, tratan de abarcar, abrazar. Es el mundo en que los rechazan a ellos, precisamente porque no están haciendo su papel. Es algo... no todo el mundo está tratando de aceptarlos a ellos. Eso es más o menos lo que está pasando. Pero volviendo a la pregunta, es una gran... Primero que nada, si estamos hablando de este método de unidad, de lo que hablan los cabalistas desde el tiempo donde los judíos perdieron la unidad, hoy está esto abierto para todos. Puedes ir a kabbalah.info con KWH al final y van a encontrar el link, el hipervínculo en el centro de educación. Se pueden registrar y pueden adquirir cursos gratuitos de Kabbalah. Eso es más para las personas que realmente tienen el punto del corazón. Esto no es de judíos o no judíos, esto es de los que tienen el punto del corazón, no importa de dónde. Nunca sabrás si lo tienes o no lo tienes hasta que lo intentes. Así es que por favor traten de registrarse, únanse al curso, eso es gratuito, así como lo estamos haciendo aquí, es en vivo y también son grabadas, las puedes bajar después, vienen libros con ellos, así es que puede ser interesante y eso realmente les enseñará a ustedes la importancia de la unidad. Tienen que hacer talleres, como ya lo dijimos. Hay mucho material para leer. Si realmente van a ariresearch.org o michaellyman.com, les hablarán mucho de la unidad, de realmente los métodos de corrección. Y eso en sí mismo puede ser muy educante. Es muy bueno saber de dónde viene todo esto. I don't really think you need any. As I said before, we have a team. Gilad is one of its leaders, working on creating an online environment for people who want to unite. It's going to take some time, but it will happen. But we don't have to wait. We mustn't actually wait.
It doesn't take much. Workshops is a great tool. You don't just, it's not a one-time thing you do. It's a development, it's a process. As you do it, you will experience all kinds of situations and you'll need to overcome them. You can try them out with different people. You can try it with the same people. And then you go through a whole process. And that's basically all you need, because really y eso es exactamente lo que necesitas para ver tu actitud, cambiar tu actitud, solo para que no vivas para ti mismo, porque eso es muy mala idea. Hay tanta ciencia que es absurdo. Todo lo que está faltando ahora es porque todo este universo está interconectado y lo único que está faltando en esa interconexión es que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestra naturaleza para poderlo hacer. Y es exactamente lo que estamos tratando de agregar, nuestra habilidad de cambiar nuestra naturaleza. No es ni siquiera llamado, sino agregar algo a nuestra naturaleza. Es como nos está faltando ese algo entre la humanidad y el universo. Y una vez que agreguemos ese elemento a nosotros mismos, entonces nosotros llegaremos a ser ese canal al cual a través de él la luz fluye. Y nos vamos a convertir, vamos a estar conectados con la realidad como realmente funciona ahora, con el Creador y con todo, en una sola palabra. Ok, vamos a leer otra. Porque la unidad no está sucediendo ahora. Por esto estoy diciendo es que los judíos no están trabajando en los talleres. Estoy hablando de los talleres científicos. Porque no está cambiando el mundo ahora. Porque los judíos y no judíos están colaborando. Porque la respuesta es porque no están tratando de unirse en el corazón. Están tratando de utilizar la unidad solo para descubrir. No están tratando de descubrir esa fuerza. Está haciendo una pregunta, perdón. ¿Como Abraham lo descubrió esa fuerza? No. ¿Y si no? Es como si le estuvieras dando un pedazo de dulce que esa persona solía gustarle, y en el minuto que tú te pones el dulce en la boca, te lo quitan. ¿Cómo te sentirías de esa persona que te quita el dulce? Eso es lo que sienten las naciones a través de por los judíos, porque los judíos no entienden ese papel de para qué es, y esto está pasando con amistades y con no amistades. La unidad no es colaboración, es unir los corazones y hacerlo solo uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Altruistamente es como lo más altruista. Entre más te ames a ti mismo ahora, tienes que amar a cualquier otra persona. Así es que, porque somos capaces solo de amarnos a nosotros mismos, ahora vas a amar a los otros. Así es que, ¿qué? ¿Nos olvidamos de nosotros mismos y morimos? No, porque todo mundo va a estar en esa misma situación de preocuparse por los otros, y nosotros estamos en ese alguien. Tendríamos a todo el mundo preocupándose por nosotros mismos. Es exactamente el mejor de los tratos. Es como robar, de hecho. Y en adición a eso, vas descubriendo al Creador. Bueno, lo descubres a través de esa unidad. Esa es la meta. Cuando la gente trabaja
hacia la unidad, eso es donde van a tener éxito. Okay, let's take another one. Ok, vamos a escuchar otra. Okay, let's take a tricky one. We talked about Henry Ford and estamos hablando de Henry Ford, hemos hablado de Henry Ford y de sus dichos y cómo él decía que los judíos no saben que si hacen lo que tienen que hacer, la gente no los... ¿Por qué la gente no comienza a ver a través de los comentarios de Henry Ford o algo así? Los judíos no se deben de sentar apenados por nadie. Y Henry Ford no era... No entendí, perdón. Que lo que dijo en aquel entonces Henry Ford reflexionan los puntos de vista de millones de gentes a través del mundo el día de hoy. Así es que realmente no puedes ocultarte y decir que él no era antisemitista, sino que era extremista. Mucha gente se siente de la misma manera. Y no solo eso. Él no solo señaló cómo el mundo tenía que llegar a la corrección, sino cómo se odiaban los judíos y de dónde podía llegar la corrección, cómo los judíos podían corregir la situación. Y lo dijo, depende de ellos. Y la verdad es que estaba en lo correcto. Les pide a los judíos que corrijan la situación. Olvídense si odiaba o no los judíos, pero fíjense lo que está señalando, lo que está apuntando, que los judíos a cierto punto tienen ese gran regalo, que el regalo que le pueden dar a la sociedad y que no lo quieren perder, porque ellos no están practicando lo que deberían de estar practicando. Y cómo lo tienen que implementar. Y depende de nosotros el implementarlo y encontrar esa manera de reunirnos, volvernos a unir, en estos tiempos y transmitirlo a los demás, porque eso es lo que todo el mundo necesita, porque la razón por lo que todo el mundo está batallando hoy es porque no tienen esa unidad. Y solo los judíos tienen ese milagroso solución, porque tienen ese poder de otorgamiento dado por el Creador. Así es que los judíos tienen que implementarlo. Lo tienen en ellos, en sus genes. Lo usaron por 150 años, no, 1500 años, y tienen que... Lo perdieron. Una vez lográndolo... ¿Más preguntas? Sí. Tengo grandiosa pregunta de Javi. Javi de Los Ángeles dice, el judaísmo sea tal vez todo de la unidad, pero la ley de los judíos dice que separación, los puros de no los puros, de los judíos de los no judíos, y basándose en las leyes judías. ¿Cómo podemos estar buscando la unidad cuando realmente las leyes de los judíos separan? Puridad e impuridad e pureza deben de ser entendidos a un nivel más profundo. Estamos hablando de un cambio aquí. Y cómo el cambio de actitud puede llegar
a la unidad y a la salvación del mundo hoy. Vamos a hablar de una ley sola, de pureza y no pureza. Los judíos se les está prohibido comer puerco porque es impuro. Les está permitido comer carne de vaca. ¿Por qué? Porque es pura. Y es lo que dice la descripción. Tú contestas la pregunta a ti mismo. Comer puerco cambia tu actitud para nada, para todo, o solo comer carne, no solo para ti sino para todo. Si comes vaca, ¿eres más generoso? ¿Eres más amoroso? ¿Descubres al Creador por comer una vaca en lugar de un puerco? Las leyes de la puridad, de la pureza y la no pureza representan un proceso interno de cambio entre el mismo interés, el interés en sí mismo a unidad. Y el cambio de esta actitud es lo que dice que está escrito desde hace siglos, muchos siglos. Y hoy no lo entendemos, el simbolismo, nada de lo que está escrito en las escrituras judías relacionadas a los materiales de carbón y de proteínas. Los judíos que observadores y que solo observan en este mundo y está bien, eso no lastima. Si eso los conecta de alguna manera a los judíos, entonces hay que dejarlo hacerlo. Pero ¿cambia esto hacia otra persona? No. Y nadie dice que sí lo haga así. Y es un punto muy importante. Si como resultado de observar estas reglas en el mundo material, tú piensas que tú eres mejor que la otra gente porque no comes puerco, pero si comes vaca, entonces es un problema. Entonces esto causa una separación. Y eso es un detrimento. Tienen que verlo desde esa dirección, ese punto de vista, en esa dirección. Traten de tener un taller con sus hijos. Dejen a un lado todo lo que tenga que ver con este mundo físico. Solo reúnan como seres humanos. Y escojan el tema como algo no muy intenso, un tema muy general. Nada de ser doloroso. Y hagan un taller. Quédense en las reglas de un taller. Solo agregar, no negar a nadie de lo que diga alguien, no estar en desacuerdo, aunque tú realmente lo sientas, que nada salga como un desacuerdo, sino que sea en adición. No siempre hable uno a la vez, es muy difícil, y utilicen un objeto de atención. Una vez que estemos en círculo, we were given the rules of the workshop. Una vez que se nos dio las reglas y estábamos en círculo, este es el punto, entonces quiere decir que todo el mundo lo escucha a él. Y era un círculo de judíos. Podemos tener más objetos de atención como ese. Es una regla muy difícil de tener, pero solo se puede tener un solo objeto
de atención en el círculo, porque esa persona recibe toda la atención de los demás. No lo mantengan mucho tiempo, solo un minuto, no al máximo. Y verán qué sucede. Lo hemos hecho, estos experimentos, en Israel y en todas partes del mundo, en los Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en todos lados. Lo hemos hecho con enemigos, judíos ortodoxos, seculares, vecinos, palestinos, de todo. Ninguno ha fallado. Ninguno ha dejado de convertirse en una mesa redonda. Traten, no pierdan las esperanzas y encuentren esas maneras de conectarse con sus hijos en el nivel que trasciende uno de este mundo de proteínas. En serio que lo van a encontrar, van a reencontrar esa unidad. Me gustaría, voy a compartir mi experiencia con los talleres. Hace unas semanas estábamos en una campaña haciendo talleres, mesas redondas, y estuvimos cada tarde cerca de la playa, cientos de gentes todos los días, y uno de los círculos eran para turistas. Tuvimos círculos de turistas. Quiero solo compartir la experiencia de que algunas de las personas empezaron a hablar, como que empezaron a reunirse en diferentes horas y otros tuvieron que esperar, y es que estaba friecito afuera, entonces no empezó a ser tan. Otra pareja empezaba a venir, y otra gente de Israel, y otra de Singapur, y otro de América, y así se empezó a construir esta mesa. Tuvimos un taller pero genial, porque no quiero entrar en detalles porque nos tardamos una hora, y empezamos a preguntarles cómo estuvo este taller, y la muchacha de Singapur dijo, increíble. Es la primera vez que ella se sentía así, que nunca se había abierto con nadie como se abrió. Sintió ese poder de conexión con toda esta gente, y que realmente ella sintió que este gran potencial, esta conexión que se está haciendo, y empezó a traer, que hasta llegó a tener grandes pensamientos que nunca había tenido antes. Hasta su novio, que el pelado que estaba con ella, estaba como que yo nunca la había visto a ella como así realmente. Era increíble ver cómo que en una hora la gente cambia lo que han ido y tratado de cambiar yendo con psicólogos, y en una hora, con una moderación y con diferentes gentes de diferentes, cómo la gente va cambiando. Es muy increíble. Sí, puedo hablar por horas acerca de esto, pero después. Gilad es un buen ejemplo. Él es. Muchos turistas llegan ahí, pero también muchos israelíes, y israelíes árabes que viven fuera de. Hay mucha atención ahí y se junta mucha gente. Deberíamos de ver qué es lo que pasa ahí. Hemos sido invitados después de cada círculo. Siempre se nos invita de volverlo a hacer en los mismos lugares. Tenemos invitaciones por meses, podemos seguir yendo. En el nivel personal, los judíos árabes que realmente resintieron
uno a otro. Ahora sí se pueden sentar unos. Bueno, al principio del taller no se pueden, pero al final, no hombre, cambian teléfonos, cambian emails, porque realmente conectan y quieren mantener esa conexión. Se sienten como amigos en una hora y se preguntan, ¿de dónde vino esto? Es un poder que necesitamos amarrar para nuestro beneficio. Para eso que está y tenemos que estar sobre él, porque eso puede cambiar al mundo rápidamente. Así como estos ejemplos testifican, pero necesitamos pasar la voz. Vamos a tomar otra pregunta. ¿A quién tenemos que culpar al antisemitismo? ¿A los judíos por no hacer lo que deben de hacer? No es acerca de echarle la culpa a alguien. Si llegas a una persona diciéndole que es tu culpa, la verdad es que a él sí te debe escuchar. Pero no es de que los judíos lo están haciendo a propósito, porque realmente no lo están haciendo. Solo que tenemos que dárselo a conocer a todo mundo. O sea, la discusión por supuesto que la mayoría de los judíos saben acerca de estos conceptos, pero ser la luz para las naciones, si les preguntas, hay muchas respuestas. Solo tenemos que llegar y presentarnos a nosotros mismos de manera gentil, suave, nada de coerción, ni siquiera de involucrar algo de antagonismo. Rápidamente vamos a hacer un taller. Y vamos a hacer un taller cómo y en qué manera. Aún así, sin eso, denles el link. Váyanse a como un manojo de cañas, váyanse a arearesearch.org, kabbalah.info, captv. Y eso es todo. No miren cómo nada de darles para que señalen con el dedo, porque no es saludable. Es para hacerles saber, más que para que se metan en problemas. Hay una búsqueda dentro. Hay que ir suavemente, bien gentiles, sean amistosos, porque si no, no van a escuchar. Wow, a lot of questions. A lot of questions? Wow, hay muchísimas preguntas. Yo quería ver. Es que estaba viendo tus páginas. No, sí, también acá tenemos algunas preguntas. Vamos a ver algo más provocativo. Yo me pregunto, ¿por qué estás tan seguro que somos que eres el centro del mundo espiritual? ¿Tú sabes qué? Yo no lo soy. ¿Pero de qué importa? Israel y los judíos han sido el foco de atención de tanta animosidad, tanta violencia y de tantas preguntas en libros de por qué los judíos, por qué el judaísmo, por qué los judíos. Cada nación que ha tratado de destruir a los judíos, bueno, casi todas las naciones, se han ido a través del pueblo de la historia, los romanos, los griegos, los babilonios. Spain is nothing like it was before. Nazi Germany is nothing like. España ya no ha sido lo que era before. Alemania,
Bueno, Alemania sí, no es la Alemania de lo que era en los tiempos de Hitler. Pero los judíos siguen aquí. Son el centro de la atención. No estamos hablando del mundo espiritual. Estamos hablando del centro de atención de este mundo. Miren la prensa, miren lo que ha sido escrito. Así es que no es estar seguro o no estar seguro. Es que hay cierta situación y las preguntas se preguntan por qué y por qué. Y el doctor Lyman tiene las respuestas y nosotros creemos que tiene la razón. Y es por eso que estamos aquí para ayudar a pasar esas respuestas. Y no son respuestas de él, son respuestas que están o que las gentes de mucho conocimiento las han tenido por siglos. Y ahora es momento de que todo el mundo lo sepa, y eso es lo que tratamos de hacer. Vamos por otra pregunta. Sí, otra pregunta de acá. Ok. Esta es una pregunta de hace unos 20 minutos, de lo que estabas hablando antes, de cuando explicabas, si es que te acuerdas del contexto, de Andrea de New Jersey. Eso se llama como el kibbutz, de kibbutzim, y por qué no funcionaron. Porque básicamente, para los que no estén al tanto de lo que es un kibbutzim, es la gente que se junta, que vive en una comunidad y que ven de una manera, comparten sus entradas y comen en un solo comedor. Pero ese es un concepto de kibbutz. No se hace ahora, pero sí estamos hablando, no del... tú eres un kibbutznik. Sí, yo nací y crecí en un kibbutz. Déjame decirte que es innatural, es en contra de la humanidad humana, y la gente es egoísta. ¿Qué pasa? Tomas a un montón de egoístas y los pones juntos y esperas que quieran vivir de una manera altruista. Baja Sulam lo escriba en sus escritos de la última generación, y dice que hay gente que naturalmente es altruista, en el sentido que ellos sienten que ser bueno con la gente y estar en unidad con la gente es una buena cosa por hacer. No están buscando el creador ni nada de eso, pero realmente sienten que es la manera de hacer las cosas. Así es que crean el comunismo, y crean el kibbutzim, la comunidad. Pero al final de los 40 y al principio de los 50, es que lo que sucedió fue que las últimas generaciones altruistas, pero los hijos de ellos nacen egoístas. Los kibbutzim es un gran ejemplo. 10% de los gentes nacen con un gran altruismo. Esas gentes se juntan y establecen un acuerdo. Todos son 100% altruistas, idealmente, ¿verdad? Tiene 100% de ese kibbutz tratando de ser altruistas. Y viven juntos y todo está bien, entonces tienen hijos. Pero esos hijos, 90% de ellos son egoístas. Porque eso es lo natural, esa es la naturaleza. Entonces lo que sucede es que la segunda generación, por default, destruyen lo que los papás hicieron.
En Rusia es aún peor, porque había muy pocos turistas se juntaron y dijeron, la gente no es, pero es la manera de ser, entonces hay que tratarlos de implementar algo al turismo. Así es que el comunismo sí nace con cientos de miles de millones que no estaban en esto, que estaban en sus propios egoísmos. Por supuesto que no funcionó y terminó en un desastre. So what's the question? So the question was, why didn't? Es que ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué no funcionaron? Tú ya lo contestaste, ya por eso no funcionó. No, bueno. ¿Quieres hacer uno de tus? ¿Por qué nos llamamos nosotros judíos cuando nuestra mente es solo unidad? Después de todo, éramos unas tribus y quién pertenecía a cuál de las otras tribus. Y si, primero que nada, ya no estamos diseminando solo a las 12 tribus, sino a todos y a cualquier persona que esté interesada, están bienvenidas a bordo. La palabra judío significa dos cosas. En hebreo significa, en la palabra judía es yihudí. Yihudí de único, yihudí de from miuchat, unido. Único, unido. Así es que primero que nada esta unidad es el centro del judío. Y en segundas, lo único, lo especial se refiere a esa fuerza única que corre al mundo. Que cuando nosotros nos unimos, estamos en contacto con ella, con esa fuerza única. Es eso el por qué el término judío es usado y eso es lo que simboliza. Así es que no sé de dónde vino esta interpretación, pero Yehudí incluye incluye el propósito final de nuestra misión. There's a follow-up question from Andrea. Hay una siguiente pregunta de Andrea que sigue preguntando a los kibbutz. Entonces todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Nuestros esfuerzos de que tú explicaste del 10% de los que sí y que los 90 siguen egoístas. No, eso es muy diferente de lo que estamos haciendo. Estamos dando todo, bueno, de hecho es del 90%, porque al final del día vemos que ese 90% cómo terminan, así como en Rusia. Y lo mismo sucede en los kibbutzim, de ese 10% que no todos son. Esas son otras historias. Este altruismo es una diferente forma de egoísmo. Es un cambio lo que tenemos aquí, del cambio de cada persona sobre la tierra, lo que tiene que suceder en ellos. Es un método increíblemente tan sencillo. Solo para agregarle ese elemento, esa especie, para que cambie nuestra vida. Porque no tiene que cambiar nuestra vida, no tiene que cambiar Nueva York, pues es en una gran comunidad. Pero cuando la gente entiende qué debe de ser agregado en sus vidas, los neoyorquinos realmente van a encontrar el propósito de vivir juntos. Y eso se va a pasar por todos lados. Vivimos con el entendimiento de que tú no puedes
estar contento con tu vida, a menos que todo mundo lo sea con la suya. Y vas a sentir esa conexión. Por cosas muy sencillas como los talleres o el centro de educación. Y leer algunos libros también te llevan a solidificar esas direcciones. Pueden obtenerlos en ariresearch.org, organización. ¿Más? ¿De aquí? ¿O de allá? Vámonos. Sí, vamos a tomar lo de los estudiantes, de ahí. Val Thayer. ¿Puedes explicar por algunos ejemplos qué significa que un cabalista, de lo que estuvimos hablando y de que estuviste hablando de unos métodos, de unirse abajo, aunque estén separados arriba? Creo que de lo que hablábamos de la... Esa es una gran pregunta para los puntos en el corazón. Métete, te recomiendo que te vayas al centro de educación y esos son los temas que realmente son los temas de las lecciones y ahí vas a obtener todo lo que necesitas. Hay muchas preguntas acerca de Kabbalah. Cualquier pregunta relacionada con la Kabbalah, por favor, váyanse al centro de educación, regístrense. Es kabbalah.info donde pueden conseguir el sitio para registrarse. Ahí van a encontrar el link, la información para registrarse. Y si quieren ver clases en vivo o si quieren solo bajar clases anteriores, solo regístrense. Todo es gratuito, así es que aquí todo es gratuito. Okay, I'm going to take one last question and answer it quickly, and then we'll move into... Hay clases en español, habladas en español no traducidas, así es que los invitamos a que se registren. ¿Es mejor hacer talleres hombres y mujeres juntos? Sus videos son grandiosos. Discúlpenme. Jueguen por... Respóndanse ustedes mismos por el oído. Si ustedes quieren hacer círculos de hombres y otros de mujeres, háganlo para que no se distraigan. Sepárense. Si se sienten confiados de hacerlo mezclados por las preguntas, háganlo de esta otra manera. Si solo lo importante es que se sientan a gusto de cómo lo hacen, de que estén dispuestos de conectar los corazones y no conectar los cuerpos. Si pueden conectar los corazones, entonces están en el círculo correcto. Entonces, si no lo logran, entonces hagan ajustes. Con esta última nota vamos a terminar esta lección y los veremos la próxima semana. En la lección, el tema de la próxima semana es Uy, está muy largo, pero en una semana menos 1 hora y 15 minutos, el próximo jueves 13 a las 8 del hora este, y anuncios regulares. Si no han hechole al clic al gustarme, por favor métanse al Facebook, o si no, por favor escriban Bundle of Reads, doble y ya nomás tienen el dedo así con el dedo gordo hacia arriba, háganle clic, denle me gusta
y ahí les van a tener los links de las lecciones anteriores, artículos interesantes y varias cosas más. Si tienen algunas otras preguntas, por favor, háganlo. Sí, sí, y testimonios de sus talleres, por favor, no dejen de compartirlos, sí. Manden fotos, porque algunos mandaron fotografías de talleres que hicieron. Preguntas, video preguntas, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo hacen? Solo grábense en un teléfono simple webcam y pónganlo en el link de donde subieron el video y con eso tenemos. Pueden mandarnos un video del taller, lo que ustedes quieran compartir, en serio nos va a inspirar a todos y podemos hablar de eso y vamos a preparar una gran presentación para todos, para compartirles. Y gracias, Jaime, gracias, Gilad, y hasta entonces nos vemos.